Muy buenos días, bienvenida a este tu espacio y sé que seguramente ya todo el mundo está muy al pendiente porque hoy vamos a tratar, no sé si la primera parte dejemos que fluya porque el tema de duelo en una separación, recuerden que la emisión pasada, que por cierto ya la pueden encontrar en el Facebook, tanto en Facebook como en el YouTube, Elvia Gómez Vivienda en Equilibrio, ya está la primera parte de lo que empezamos a hablar del duelo. Y la primera sesión que tuvimos, por así decirlo, fue, y está con nosotros José Alberto Díaz, nuestro especialista en terapia de pareja, especialista en ansiedad, depresión y toda esta cuestión de acompañamiento en tanatología. Y la primera parte, lo que hablábamos es como ubicar en qué parte del duelo estamos, ¿no? Sobre todo reconocerlo para poderlo sanar. Y no sé si te ha pasado que no sé si fue, bueno, ya sabes que yo soy de energía y me creo mucho en esto. El 2019 fue tan fuerte que también vino muy fuerte con separaciones de pareja. Ajá. Y viene, no solamente fue el 2019 que fue la ruptura, sino viene el duelo. Y hoy vamos a empezar a hablar de eso, y vamos a ir definiendo los diferentes tipos de duelo. Hoy nos toca el de pareja, ya después hablaremos cuando perdemos a un ser querido físicamente, pero hoy nos toca el de pareja. Así que bienvenidos, déjenme, me conecto en todas las redes, ya los vi que ya están por ahí enlazados. ¿Y cómo empezamos a hablar de este tema? Sobre todo que tienes una manera muy particular de compartirlo, José. Muchas gracias, Silvia. Pues primero un saludo a todos. Ya habíamos dado las gracias por este año. Fue cambio de década, ¿no? Y efectivamente hay una efervescencia en el mundo en muchos sentidos. Todo aumenta, o sea, vivimos en un mundo en donde estamos reconociendo la abundancia, un mundo en donde estamos reconociendo y volteando a muchas cosas que siempre han estado, pero ahora las vamos aceptando más, esta parte energética, esta parte transpersonal, y en todo esto, pues las cosas, para bien o para mal, pues están aumentando. Es decir, tú mencionas la situación de duelo por separación, y sí, hoy el hecho de poderse separar con las facilidades que hoy tiene, pues también lo hace como una cosa que cada vez se hace de una manera más fácil. Es decir, bueno, se supone, ¿no? Sí, ¿a qué me refiero? O sea, hoy antes para que tuvieras un divorcio pasaban años y años y años y años, no porque no lo decidieras o porque no hubieras hecho nada, sino que pues, un simple proceso legal, pues te tardaba quién sabe cuánto. O sea, era muy engorroso. Era muy engorroso, demasiado caro, y muchas personas decidían, pues a lo mejor, ¿para qué? Ajá, y entonces ahí lo dejaban y pues decían, pues para qué, mejor seguían viviendo. Yo en el trabajo que hago tengo personas de distintas generaciones y la manera de abordarlo, pensarlo, sentirlo y hacerlo es totalmente diferente. Hoy una persona pues tiene el divorcio express, las formas en las que eso se puede dar son muchísimo mayores, pero lo que nunca finalmente va a cambiar es el dolor que esto implica, ¿no? Porque aun cuando lo desees, aun cuando creas que es lo mejor, de una manera o de otra, a cualquiera de las dos partes le va a dar una afectación. Te lo pregunto como especialista, porque por ejemplo nos has platicado cómo es el acompañamiento, inclusive en duelos de pérdidas de seres queridos físicamente, pero dicen que inclusive, y te lo pregunto si será cierto o no, que hay duelos que por ejemplo, sabes que la persona que se fue, que falleció, se fue. O sea, hay todo un proceso de aceptación distinta porque sabes que físicamente no va a haber poder humano que te la regrese y ahí lo procesarás de diferente manera. No decimos que no duela, pero es un proceso distinto. Pero el de pareja, hay todo un proceso entre la ilusión, el apego, el duelo, la codependencia, que no sabes lo que se te juntó ahí y que dicen que a veces es más doloroso, sobre todo en parejas, inclusive dependiendo del proceso de separación, o parejas que llevan 20 y tantos años, 30 años. ¿Es distinto? Pues es distinto, es tan distinto como cada persona. Pero fíjate, hay una escala, la más conocida, de evaluación de grado de estrés. Y el evento más importante, de acuerdo a todo el trabajo de investigación que se hizo, es pérdida de la pareja. O sea, está arriba incluso de la pérdida de un hijo.
¿Cómo crees? Eso es de acuerdo, pues vete a saber. Por todo lo que te digo, ¿no? Todo lo que se te conjunta. Sí, ¿no? ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Pues ¿no? A través de cómo lo fueron formulando, y tal vez para unos sí funciona así, tal vez para otros no, pero vaya, de manera global en general, la pérdida de la pareja es el evento más fuerte que una persona, un ser humano puede pasar, de acuerdo a la escala. Entonces, eso nos da un punto de partida, y quiere decir que esto es... esto finalmente trastoca muchas cosas, porque, por ejemplo, en una familia en donde eres papá y mamá, no pierdes a los hijos, pero la dinámica de la forma de relacionarte con los hijos se pierde. Entonces, por mucho que digas, estamos en una separación muy civilizada y demás, se pierde lo que conocías. Así es, si sucede la pérdida del hijo, también trastoca a la pareja y se termina perdiendo a veces a la pareja, pero como evento tiene un impacto en todas las áreas, o sea, y también y cada etapa va siendo diferente, es decir, no es lo mismo que haya una separación cuando acaba de nacer un hijo, que cuando los hijos son niños, que cuando los hijos son adolescentes, o que cuando los hijos son adultos. Y en cada momento, pues las circunstancias van a influir o se van a ver influidas de distintas maneras. Porque fíjate, en un proceso de pérdida de un ser querido, como sociedad, somos más compasivos. O sea, vamos y damos el pésame, o sea, eres como más compasivo con el dolor. Pero en un proceso de separación o divorcio, sácatelo. O sea, cada quien va a sacar, o sea, en verdad no hay como de, a cada quien le van a salir los demonios, y más si fue un proceso de que la familia intervino, ¿no? No hay una compasión de decir al otro, decirle lamento tu pérdida, pero en compasión de acompañamiento, ni siquiera de pobrecito, hay tanto juicio. Sí, ¿no? Y el miedo y el miedo del ego, porque pues ya sabes, ¿no? Reunión de matrimonios en donde uno pues ya va solo o sola, que ese es el problema mayor. Uy, que ahí. Y entonces, si pudieran gritarlo, dirían, ah, se viene la divorciada, agarren a sus maridos, ¿no? Como si se convirtiera en una comunión. Enemiga, sí. O sea, no es tu misma amiga de siempre. Sí, eso es horrible porque no sabemos cómo tratar esas cosas y a quién se invitar y a quién no, y entonces unos deciden invitar a los dos y quien llegue, y pues tú no puedes estar jugando, se empiezan a jugar ciertas lealtades o deslealtades. El problema trastoca también a las amistades y a las familias, porque las personas no sabemos cómo tratarlo. Llámese que perdió una persona, llámese que perdió el trabajo, llámese que perdió la economía, no sabemos porque no estamos acostumbrados a hablar. Yo sigo cursando, estoy haciendo, como ya les hemos comentado, actualmente un diplomado en tanatología en la UAP con el Instituto Latinoamericano de Tanatología con Charo Rosas. Y preguntaba la doctora que nos está dando este módulo, que son cuidados paliativos, y lanzó la pregunta y dijo que nos la hacen seguido, pero en particular me llamó la atención por el enfoque que le dio, y preguntó quién habla de manera normal y regular sobre la muerte, ¿no? Y me sorprendió porque ahora muchos levantamos la mano, porque la primera reacción cuando alguien habla de eso, o ya sabes, puso ella este ejemplo que también es muy clásico. La señora o el papá o la mamá o la persona sobre todo mayor que dice, oye, pues mira, quiero decirte que si me muero, las escrituras de la casa están en quién sabe dónde, y lo primero que hacemos la mayoría, no hables de eso, no hables de eso, no lo invoques, ¿no? Entonces es un mito, y por otro lado es una negación a el segundo evento más importante de la vida, aunque no queramos entenderlo de esa manera. Todo lo que existe de alguna manera va a terminar. Es decir, yo pensaba, hoy donde vivo es un lugar que me gusta mucho, yo tengo un plan de a futuro, pero también pensé que muy probablemente ya nunca me movería de ahí. Me voy a mover, como dicen, con los pies para adelante, pero me voy a mover, ¿no? Sí, pero tú quisieras
que fuera permanente. Tenemos una idea de permanencia que no es así. Lo mismo sucede en la relación de pareja. Esa relación de pareja, de alguna u otra manera, se va a terminar de la manera y en el plano en que la conocemos. Por ejemplo, es muy curioso. ¿Qué sucede? En un alto porcentaje en parejas que tienen un hijo con ciertas creencias, cultura, manera de pensar, en automático dejan de tener relaciones sexuales, por ejemplo. Llevan una vida de relaciones sexuales normal, digamos, bien, tienen de manera regular, constante, son satisfactorias, y de repente nace el hijo. Y ya es como se volvió la madre de mi hijo. Entonces, la Inmaculada. Como se convirtió en madre, a la madre, pues que a la madre. A la madre no se le toca, ¿no? No se le toca. Yo primero no entendía y pasaban esas cosas. Y fui entendiendo la dinámica. Por supuesto, pues no puedes ir a tocar de manera sexual a la madre, ¿no? Entonces, los hijos pueden llegar a destruir, y obviamente sin querer, ¿no? Son lo más inocente y puro que puede haber. Aparte son el producto de ese amor y de un acto de amor que es la sexualidad. Se acaba, ¿eh? Y luego, como es hay una falta, hay un desconocimiento de educación, de hablar de la sexualidad, pues entonces no se habla del asunto. Se sufre en silencio, se piensa que es normal, inclusive, ¿no? Piensan que es normal, pero se vive un duelo y una pena por algo que ya se murió. Y a eso empezamos a sumar una serie de cosas más, porque quien piensa así, pues hace una bola de barbaridades más, ¿no? En donde hay una afectación muy importante y seria a la relación familiar y a la de pareja. Que por ejemplo, en este duelo de pareja y sobre todo la pregunta es, ¿cómo lo sanas? ¿Cómo te das cuenta? Y todo el mundo llega aquí y te pregunta, oye, ¿se va a terminar esto? O sea, algún momento lo voy a superar, me va a dejar de doler, ¿cómo le hago de dejar de estar pensando? Porque lo que te llegan y te dicen es que ¿cómo le hago para no amarlo, ¿no? O no amarla. Claro. ¿Cuál es el común denominador que ves aquí en consulta, que es donde más sufren y que es inclusive el parteaguas de cuando tocas este punto de una manera distinta, inclusive la gente lo empieza a liberar? Pues mira, son varios. La verdad es que no podríamos definir uno en específico. Tengo ideas de varios importantes y los voy a hablar como me vienen a la cabeza. Como vayan saliendo. El primero para mí es la educación. Es decir, la educación nos hace conocer cosas, entender cosas. O sea, no nada más hablo de la educación, que es importante a nivel casa y lo que mis papás y el seno familiar me educan, sino lo que voy aprendiendo y hacia dónde me dirijo. Desde mi punto de vista, la tanatología debería de estar metida en cualquier educación básica. ¿Por qué? Porque si no puedo hablar, ni entender, ni decidir cosas acerca de algo que no conozco y que parece que es malo. Entonces, primero y por mucho, es muy importante que las personas tengan conocimiento, que se apeguen a un pensamiento tanatológico de pérdida, porque la vida es pérdida, todo es una pérdida. Por eso lo dijimos hace rato, no importa que sea, algo vamos a perder. Cosas, personas, situaciones, trabajos, y ni siquiera porque me las roben sino porque pues así es. Sí, o sea, si yo hoy estoy trabajando en un lugar, ese trabajo me está dando una cierta estabilidad, pero encuentro algo que creo que me la va a dar más, yo no sé a qué me voy a ir a enfrentar allá, pero tengo que dejar Parece ser que va a ser un beneficio, pero el proceso de desapego de va a doler. Lo mismo en las parejas. Hablemos de una mujer o un hombre que tienen una familia, pero por lo que sea, se enamoran de alguien más y deciden pues, dejar lo que tenían para emprender una nueva vida. Pues vete a saber cómo les vaya. Y en eso, que eso sería lo de más o lo de menos.
lo que va a implicar la separación de lo que ya es, o lo que se tiene. Entonces, la conciencia de lo que viene no es lo mismo que yo esté esperando, que yo vea que van y yo me prepare a que me agarre totalmente desprevenido el golpe. O sea, las consecuencias pueden ser en ambos casos más fuertes, cualquiera de las dos, pero muchas veces ya hay una conciencia de mi parte de lo que viene y el conocimiento de todo lo que va a pasar. Saberlo, ¿no tienes una idea cómo alivia? O sea, lo que dices, finalmente el proceso de dolor no es de que a partir de la tanatología, porque es lo que de pronto queremos que nos den, ¿no? Vengo aquí porque no me duela tanto, ¿no? No, lo que tú dices es, te va a doler. La diferencia es cómo vas a transitar ese dolor. Podemos transitarlo, no sé si la pregunta es sana, en resistencia, sin resistirlo, cómo se transita para que ese proceso que finalmente está pasando, que estás viviendo, que no decimos que no te duela, finalmente ahí sí aplica que valga la pena, porque ya te dio pena, o sea, te está doliendo. Que en verdad salgas de ese proceso fortalecido, con aprendizaje, soltando en verdad y no, porque nos contamos esto y no, yo estoy bien, no me está doliendo y no puedes ni soltar al otro cuando ya es evidente la ruptura. Totalmente de acuerdo. Y entonces, primero, nunca va a dejar de doler, nunca. Va a doler diferente. Jorge Bucay, en el libro del Camino de las Lágrimas, que les recomiendo muchísimo. Camino a las Lágrimas. El Camino de las Lágrimas, que les recomiendo muchísimo porque él es un psicólogo, psicoterapeuta, principalmente de formación gestáltica, y tiene un don para escribir y sobre todo transmitir a los que no tienen un conocimiento psicológico lo que es psicológico. Entonces, bueno, quita los tecnicismos y si los mete te los explica de una forma fabulosa. Entonces, hace una analogía con una cicatriz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí varias cicatrices en los nudillos, por ejemplo, y en toda esta parte, y tengo otras. Era boxeador. Cuando andaba en las calles. Entonces, yo la veo, y al momento que la veo, puedo sentir la diferencia que hay aquí, donde está la cicatriz, que alrededor de mi piel. O sea, hay un daño que nunca se va a reparar. Porque yo lo veo. Y eso, en un flashback, así, en un pensamiento de recorrido, me dice todo lo que fue y lo que pasó. La sensación física es muy particular porque el pedazo de piel se siente diferente al resto de la piel. Inclusive más, como con más capas, ¿no? Exacto, como tiene más... un abultamiento que tiene. Si yo lo toco, si yo me toco aquí, no es lo mismo que me toque donde está la cicatriz. No, porque aquí inclusive se nota como más resistente, ¿no? Como si hubiera sido una capa sobre otra. Exactamente, hay una diferencia entre esa parte exactamente porque ahí tengo más. El punto es que al momento de que viene todo el recuerdo, entro en sensaciones, se mezclan emociones, pero no como fueron en su momento, sino que pues, en un grado en el que, ¿por qué? Porque todo lo que ya he hecho para superarlo, o todo lo que he transitado, o el tiempo que ha hecho su labor, pues están dando un resultado diferente a lo que fue en su momento. Pero de que está ahí, de que va a estar ahí, y de que siempre va a haber una sensación, eso no me lo va a quitar nunca nadie. Pero la percepción en el resultado ya es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me ocupo de ello, porque esa es parte de la cultura y del desconocimiento. Si yo no me ocupo de ello porque me duele, lo único que estoy haciendo es nada más empezarlo a tener y a conservar y a encapsular, pero va a tener un efecto en todo lo que sucede en mi vida. Es muy común, sucede de manera muy común que cuando alguien viene, porque al final de cuentas, insisto, yo me di cuenta que necesitaba la tanatología, no para ser un tanatólogo,
sino porque todo lo que las personas traen, o en un altísimo porcentaje, de alguna manera es una pérdida. Okay. Pérdida de salud, en relaciones de pareja, pérdida de la estabilidad emocional, en un niño tal vez una situación de trastorno en donde está perdiendo la posibilidad de relacionarse con compañeros por la misma impulsividad. Finalmente todo trastoca una pérdida. Y en su base también hay dos cosas que también yo veo como un ingrediente común: depresión o síntomas depresivos o ansiedad o síntomas ansiosos. Entonces, cuando todo esto se mezcla, pues es una bomba. El proceso psicoterapéutico te ayuda de una manera. Lo que hacemos aquí en Neuromap en la parte energética también hace su trabajo, pero al final son pérdidas. Ahora que se les está dando el soporte, es probable. Entonces, vienen las personas con situaciones así, y en un alto porcentaje, por ejemplo, personas que traen ataques de pánico, cuando empiezas a hacer el proceso de liberación emocional, pero el proceso en donde estamos rastreando, donde la biodescodificación nos lleva al punto, en la mayoría de los casos, la situación de causa raíz tiene que ver, en muchos de los casos, tiene que ver con situaciones de pérdida. Que no se resolvieron, que te evitaste el dolor. Como evitas, ¿qué crees? Energéticamente es como el agua, pues va a salir por donde va encontrando, porque tiene que caminar, tiene que fluir, por eso hay humedad. ¿Por qué? Porque pues, se estanca y después pues, se trata de meter, y si no, pues se evapora, pero tiene que irse a alguna parte. Es exactamente lo mismo. Yo lo que estoy haciendo es hacerlo a un lado, hacerlo a un lado, hacerlo a un lado, porque siento dolor, pero al final de cuentas la consecuencia que esto le está trayendo a la persona termina siendo voraz, porque o se manifiesta a nivel de trastorno en la personalidad, en la conducta o en la emocionalidad, o a nivel salud. Fíjate, entonces lo que me estás diciendo es que el ser humano es capaz de hacer todo lo que sea posible por evitarse de ese dolor, cuando la parte natural del ser humano es poseemos las herramientas para transitarlo. El punto es que no las sabemos. El punto es que es como cuando llegan aquí contigo, es como ir develando. Tienes esas herramientas, pero nuestro miedo y nuestra mente nos hace creer que no vamos a poder con eso. Inclusive venimos de una sociedad que dime cuántas canciones no son de apego y desamor cañón. Sí, claro. O sea, pero díganme una canción bonita que diga: bueno, entendí que nuestro ciclo de vida terminó juntos y ahora te libero y entiendo que tendré que soltarte sin apego. No hay una canción así o sí. Creo que la tendríamos que escribir. Son padrísimas. Y aparte de irresponsabilidad, a mí me encanta Vicente Fernández, me gusta mucho. Pero yo me doy cuenta que me pongo a oírla y pues... Pero pues eso está con la canción, ¿no? La magia de la música. Pero cuando ya empiezas a analizar, dicen cada barbaridad. Hay una de Vicente Fernández que digo, y fíjate lo que dice: yo pude haber sido el rey del mundo, ¿y luego? pero encontré mujeres a mi paso. Ahora la culpa es de la mujer. No, y así como lo que... Oye, por ejemplo, la de Juan Gabriel, que a mí me gusta Juan Gabriel, o sea que no digo que por eso, pero la de no me he querido ir, te estoy esperando, ¿cómo va? Y aún sigo en el lugar de siempre, con la misma ciudad, con la misma gente, para cuando tú al volver me encuentres todavía, o sea, se fue, ya tiene 40 años que se fue y sigue esperando en el mismo lugar con la misma gente, porque no va a ser que regrese. Apego total. O en el muelle de San Blas, ¿no? Entonces, pues es tristísimo. Entonces, que bueno, esa sí tiene su historia, fue real, pero como la de Alfonsina y Germán. Cosas así. Que se murió de codependencia. Sí. Entonces, ese es el punto. Si el paso que da un camino al proceso de sanación, porque es un proceso de sanación, transita a través de tocar el dolor. A ver, ¿cuál es la diferencia de tocar el dolor y no estacionarte en él? Porque entiendo que lo que tú acabas de describir es, tú tienes una memoria, pero ya no estás en sufrimiento porque ya no evocas la memoria
de ese dolor que te causó la cicatriz. Ya ni siquiera, porque entonces si la recordarías sería una herida abierta aún y no podría sanar. ¿Cuál es la diferencia? Que nos estancamos en ese sufrimiento y ojo, y lo decimos, no es cuestión de que no te duela, lo tienes que transitar, pero ¿cómo? Sí. Cuando yo voy, analoguemos esto a un sistema de cómputo, ¿no? En donde hoy, pues, se contaminan de manera muy fácil, entran virus, ¿no? O sea, virus informáticos. Y entonces, cada vez que tú enciendes la computadora, lo que haces cuando está totalmente contaminada, pues es que ya sabes que tienes que llegar 45 minutos antes para arrancar tu máquina, porque de aquí hasta que se cargue todo el sistema y el operativo y todo, pues tiene que pasar un montón de tiempo porque está contaminada, está enferma la computadora, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú puedes hacer dos cosas. O seguir así hasta que truene, o ir con un técnico, o si sabes, pues tú meterte, implicar un tiempo, o llevarla, gastar y hacer todo el proceso, ¿no? Digamos que más o menos es lo mismo. Las personas saben que algo está sucediendo, pero creen que si lo tocan, va a doler. Y tienen razón. Ahí les va una noticia. El ser humano está equipado para eso. O sea, lo que nos sucede nos hace sufrir. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque así es. Es el kit humano. Así ahí lo traemos y nos toca hacer eso. Pero el proceso de sufrimiento, cuando se descarga, cuando lo liberas, entras en un proceso. Si yo estoy teniendo situaciones de confrontación de distintas cosas, enojos, pérdidas, tristezas, miedos, pero está totalmente el recipiente de la tolerancia a eso, está totalmente lleno, porque lo que he hecho es guardarlo y no lo he sacado, pues mi capacidad de tolerancia o mi capacidad de reacción en equilibrio ante esas situaciones, pues es muy corta. Si yo lo que hago son procesos de liberación emocional a través de procesos de acompañamiento psicoterapéuticos, ir a cursos, reflexiones, tener medios de liberación, pues entonces lo que voy a hacer es que yo voy limpiando el recipiente y mis capacidades para poderlo manejar son mayores, porque entonces tengo herramientas y recursos, son habilidades de afrontamiento. Cuando tú no tienes ese conocimiento, no te interesa y crees que eso no sirve, que los psicólogos quién sabe qué, y que son puras patrañas, entonces tus capacidades de afrontamiento sociales pues están muy, muy frágiles y no hay una gran capacidad de poderlas afrontar. Sí, o sea, es decir, el primer paso para poder transitar en este dolor es dejar de negar. Exacto. O sea, deja de negarlo. Porque si lo niegas, la noticia es que entre más lo niegues, más te va a doler. Lo que estás evitando te va a terminar sucediendo y más feo. Y ahí te va una cuestión en la que también hay que ser consciente y es parte de eso que acabas de decir, es lo primero que nos sucede a cualquier persona, aún sabiendo. ¿Por qué? Porque es dentro de lo que los que han escrito y los que han teorizado la parte de los que principalmente, pues todo el mundo, seguramente mucha gente ahorita el nombre lo va a reconocer, es el de la doctora Kubler-Ross, que es la madre, digamos, de la tanatología, pues, y luego Bucay también ya hizo el suyo y distintos autores han hecho muy similares. El primer estadio es un estadio de confusión y shock. Primero es un shock. O sea, no sabes qué está pasando. Y todos actuamos de manera diferente. Aunque muchos te digan, ay, se veía venir, no es cierto. O sea, estás en un estado de shock. A lo mejor en distintos niveles, pero el primero. Y el segundo es la negación. Entonces, pues no quiere decir que si estás en negación es que pues, no estés en el hoyo. Pues todos estamos ahí en un momento dado. Y es natural que entres en ese proceso. Ok, pero a ver, te lo voy a preguntar así.
cómo salir de ese, o sea, no decimos que te lo vas a saltar, pero no cómo hacerle para no estacionarte en la negación y entonces llevas en negación ¿cuántos? O sea, por ejemplo, la negación te sirve como ese proceso de, a ver, viene un cambio en lo que me ajusto, me preparo, pero ¿cómo le haces para transitar? Porque sé que si te quedas en negación es uno de los procesos más fuertes y más dolorosos. Para poderte preparar para avanzar, es importante que te abras y entiendas que lo que te está sucediendo es natural. Okay. ¿No? Yo no sé realmente si hay un tiempo, pero se marcan tiempos en donde estar en esos procesos es relativamente normal o sano, ¿no? Porque también se necesita, es una reacción, es como una enfermedad. Creemos que la enfermedad está mal, pero de alguna manera es una forma para que el cuerpo se estabilice, haga una serie de cosas. Un poco es lo mismo. Entonces, si tú tienes ese conocimiento y lo entiendes y te apegas a él, lo que estás haciendo es empezarlo a transitar. El punto es que como todo cierra un ciclo, y si tú no quieres cerrarlo porque no quieres seguirlo avanzando por la razón que sea, ahí es en donde se empieza a volver un círculo vicioso y entonces el proceso de intoxicación es algo que empieza a dañar. Cuando las personas empiezan a tener, porque la parte también incluso más natural te va llevando, dices, pues tengo ganas de, pues ya, por decir, ¿no? De ya dejar de vestirme de negro, pero no, ¿cómo voy a hacer eso? Porque entonces la gente va a creer que ya no me importa. Y entonces parece que tengo que llorar más, porque la gente cuando me ve contenta dice, qué rápido se te olvidó, ¿no? Hasta les da coraje, ¿no? Ajá, entonces, pues como la miseria no puede vivir sola, siempre está buscando alimentarse de más miseria, pues entonces la mía se engancha con la del otro y entonces pues te empiezas a quedar patinando. Y luego también pues se juegan muchas cosas, ganancias secundarias de todo tipo, porque pues entonces pobrecita y entonces toma y entonces no te preocupes y yo te lo hago y yo te lo doy. Pues instalarse también en eso tiene sus beneficios. Entonces, ¿qué esté sucediendo? No lo sabemos, por eso un proceso de acompañamiento puede ser sano. Porque desde la manera objetiva, desde el conocimiento del proceso, pues la verdad es que pues, muchas veces, como dicen vulgarmente, pues quieren dormir al velador y pues... No se puede. Fíjate, yo creo que en ese, y cada quien tendrá sus herramientas, pero en el proceso de negación transitarlo es salir inclusive de un proceso de incertidumbre. Porque la negación te va a crear una ilusión que te vas a contar la historia de no te está pasando, no te está doliendo, no se está terminando, pero lo que sí creo es la incertidumbre mata más que la certidumbre. Y a mí me sirvió mucho una frase y la voy a decir cada que hable de este tema porque para mí fue como el parteaguas de decir, wow. Odindo Peirón, he hablado mucho de él, que por cierto a Querétaro viene la semana que viene. Viene con un como stand-up que se llama Recalculando. Y él habla de que la vida te va a cambiar, la vida va a pasar. Y curiosamente es uno de los primeros que dice, o sea, y vas a tener que recalcular, ¿no? Pero en una parte él dice que la ilusión, que la verdad puede llegar y te va a decir, esta soy, y vas a decir, qué pinche. Y no te va a gustar, pero tú puedes decir a la verdad, la niegas, la transformas, la aceptas, pero la verdad es muy honesta. Y él te dice, y en una relación de pareja te va a decir, se terminó. La que dice, y lo dice con estas palabras, la que es una culera, es la ilusión. Porque la ilusión te va a hacer creer que no está pasando, que no se terminó, que va a regresar, que no es cierto, que fue una crisis, o sea, te va a contar todas las historias y cada quien sabrá sus pretextos, pero no te va a hacer que te muevas. Claro. Y te va a doler más. Así es. Bien. Eso para mí fue como muy claro cómo salir del proceso de negación, porque llega un momento en que dices, ok, me necesito parar en claridad para lo que viene. Y se te va a ir como despejando el camino. Pero la verdad yo sí creo que el proceso más doloroso del duelo es la negación. Porque no vas a avanzar.
No sé tú cómo lo veas en una cuestión de pareja. Así es, el anhelo y la ilusión terminan siendo la barrera a veces de avanzar. Y hay cosas que la realidad te está poniendo de una manera muy clara, como la verdad. Y pues duele, y el dolor finalmente es el dolor es una necesidad dentro del mismo proceso de sanación. No hay otra. ¿Después qué sigue? Pues yo creo que lo que sigue ahí es que como la misma cicatriz, como la misma costa se va a caer, después va a dar paso a la cicatrización y después al recuerdo. Pero en su manejo estará y en su aceptación estará el proceso natural de sanación. Y si aparte, porque yo tengo los mecanismos internos para poder autosanarme, sin embargo, no todo puede ser así, o no todo es así, y hay mecanismos externos que me pueden ayudar, pues habrá que apegarse a ellos. Y tendremos que tener la unidad y la honestidad de decir, no sé qué hacer con esto, porque no tendrías que saberlo, ¿sí? O sea, nadie llega a la vida diciendo, me voy a preparar porque viene un trancazo en mi vida, y por si viene el trancazo en mi vida, yo ya estoy preparada. Aunque sepas lo que sepas, el trancazo te va a doler. Así es, ese no te lo quita nadie. Pero sí pedir ayuda. Así es, yo creo que esa es la clave de todo esto. ¿Con qué nos despedimos el día de hoy? Y ahorita te mando saluditos de nuestra querida tribu, sobre todo que desde muy tempranito se comunican con nosotros. Héctor Guardado, mi querido amigo allá en Miami, Florida, la familia Guardado, los quiero mucho, gracias. Sí, a ti y a Bárbara. Moni Cruz, buenos días. Carlos Díaz también desde Veracruz. Nash Guerrero, siempre fiel. Ana Márquez, Viviana Bustos desde Chile, nos saluda. Claudia Jiménez desde Texas. Viviana dice, sí, que increíble, tú empiezas a liberar y cerrar ciclos y te preguntan, parece que tú no lo querías de verdad, pero tú aceptas que ya terminó, ¿no? Y el amor, más bien, es que no que termine el amor, se va transformando. Y buenos días también nos dice Olau. ¿Con qué nos despedimos en esta primera parte que estamos hablando de una cuestión de separación de pareja? La siguiente, ¿te parece que traigamos como los puntos claves para transitar y poder soltar en realidad ese parteaguas en tu vida, cerrar un ciclo, liberarlo? ¿Con qué nos despedimos el día de hoy? Ajá, voy a reducirlo. Les prometo que la siguiente sesión lo voy a traer por escrito para leerlo completo, pero hay una historia en donde un sabio le entrega un regalo al monarca y le dice que cuando esté en la situación más difícil lea lo que le está regalando. Y entonces se presenta la situación, abre el papel y lee. Esto también pasará. No importa qué suceda, no importa en qué situación estés, no importa cuánto te duela, eso como todo lo demás también va a pasar. Todo en nuestra vida es momentáneo y fugaz. Cuando yo entiendo eso, entiendo que lo que he dicho y escuchado que lo que quiero ser y perseguir es la felicidad, entiendo que eso también va a pasar. Es decir, la felicidad son momentos fugaces que es importante que yo me entregue a ellos porque se van a ir. Y la naturaleza me va a traer momentos de dolor que me van a traer después momentos de miedo o de tristeza o de enojo y que después me van a traer momentos también de felicidad. Esa es la ley de la naturaleza, de la vida. Y pues no importa, insisto, porque eso que está pasándote en este momento también va a pasar. Y vas a poder salir de esto. Si estás escuchando este programa, no es casualidad. Y si requieres ayuda, aquí hay un acompañamiento con una metodología muy específica desde la terapia breve y donde te podemos localizar vía online o presencial. Así es. El teléfono de nuestra clínica es el 442-225-2167 en horarios de oficina, digamos.
Y es el teléfono en la clínica. Nuestra página es www.neuromap.com.mx. Y nuestras redes sociales, Facebook, Alberto Díaz, Neuromap también. Y a las personas que nos llamen, como siempre, el regalo de una sesión para poder escuchar la situación que traigan sin costo. El día de ayer, el lunes, no es cierto, la semana pasada ya terminamos algunos de los tratamientos con personas que a través de equilibrio, lo cual te agradezco muchísimo, pues ya terminaron sus procesos, situaciones muy complicadas. Eso quiere decir que es increíble, las redes sociales funcionan, el proceso cara a cara es muy bueno, pero también podemos trabajarlo ya así, da muy buenos resultados. Y pues es la invitación abierta a todos nuestros amigos que quieran contactarnos en el lugar del mundo en donde estén. Aquí estamos. Aquí estamos para ustedes. De Querétaro para el mundo. Si el día de hoy escuchamos, si te das cuenta que ese proceso de duelo se prolongó y no lo has podido superar, que mejor que tengas un acompañamiento y esta vez sí o sí, darle cara al dolor para que puedas salir, sanarte y en verdad definir una nueva luz en tu camino, porque sí, o sea, y no quiero sonarme de sí se puede, sí se puede, pero con herramientas, o sea, no nada más pensando que se va a poder, pero seguramente si estás escuchando esto es porque estás dispuesto al día de hoy, sí o sí, pararte en la certeza de qué es lo que viene para ti. Gracias, José, me despido porque se va corriendo a terapia y al ratito nos vemos a las 12 del día con Alejandro Lavín. Hablaremos curiosamente codependencia, adicción a personas y circunstancias para evadir precisamente el dolor y lo vamos a abordar muy especial con nuestro director de Magia Mental. Así que nos vemos en un ratito, me despido y hasta entonces me voy con Ina Keshala, que yo soy tú eres yo. Vamos.